Hello and welcome. Vamos a comenzar con la explicación de la guía de autoaprendizaje de inglés de la fase 3, semana 18. Como ven, siempre pues estamos en la última unidad 6, Healthy Habits, hábitos saludables. El contenido, Simple Past. Second part, Using Irregular Verbs. Después el pasado simple, la segunda parte, usando ya los verbos irregulares. Les explicaré por qué se les llama así. Bien, pasamos a la primera actividad. 1.1 Activation. Bien, acá pues recordarles sobre esta guía siempre, ¿verdad? Como la unidad acá trata de hábitos saludables. Acá ustedes van a ver el siguiente listado, leyendo cada una de las frases o oraciones que tenemos acá. Van a colocar ustedes un check mark, o sea, un chequecito acá, una palomita, indicando los hábitos que consideran saludables. Bueno, veamos dos ejemplos acá. Acá nos dice el primero, drink at least 8 glasses of water every day. Tomar, ¿verdad? Al menos 8 vasos de agua al día. ¿Ese es un healthy habit o es un unhealthy habit? Por supuesto, es un healthy habit, o sea, un hábito saludable. Ponen entonces acá un check mark. El siguiente es smoke. Significa fumar. ¿Es eso un hábito saludable? Claro que no. Entonces, ¿verdad? Allí no lo van a dejar en blanco. Y así, pues sucesivamente van a ir viendo cada frase y colocando entonces el check mark para los que consideren que son buenos hábitos o hábitos saludables. Pasamos a la siguiente actividad. 1.2 Presentation. Bueno, acá ven la introducción de los verbos irregulares. Bueno, estos verbos irregulares son llamados así porque cambian su escritura cuando los usamos en este tiempo, en el pasado. Recuerden que siempre estamos en el tiempo pasado o pasado simple. Y pues en la guía anterior les mencionaba que hay dos grupos para este tiempo, dos grupos de verbos. Los verbos regulares, que son los que se vieron en la guía anterior, en la guía 17. Y en esta guía son los verbos irregulares. Por eso es la segunda parte de este tema. Los irregulares, pues les repito, cambian su escritura al momento que los usamos para el pasado. Acá pues podrán ver. Y bueno, también pues son utilizados en las tres formas. En la forma de oraciones afirmativas, negativas y en las interrogativas o preguntas, como pueden ver acá. Bien, les explico ahora este diagrama. Bueno, el orden que lleva una oración siempre, ¿verdad? El sujeto o el sustantivo, luego va el verbo en pasado porque estamos en el tiempo pasado y luego, ¿verdad? El del siguiente detalle donde es el complemento y en ese complemento debe ir una expresión de tiempo que indique el pasado. En este caso tenemos last Monday, o sea, el pasado lunes, ¿verdad? Michelle se levantó a las 7 en punto el pasado lunes. Pueden ver acá, es una oración en pasado. Estamos hablando lo que Michelle hizo, ¿verdad? Que se levantó a qué hora? A las 7. Es el pasado. Bien. Ahora veamos en la negativa. Igual, ¿verdad? La oración negativa, así como usando los verbos regulares también, se usa el mismo verbo auxiliar, el mismo auxiliar. El auxiliary for the past.
Primero, pues en las oraciones negativas va el sujeto, el sustantivo. Luego va el negativo acá, el auxiliar negativo. Did not o didn't, contractado. Luego le sigue el verbo en su forma normal, escrito en su forma normal. No está cambiado acá. ¿Por qué? Porque llevamos aquí el auxiliar adelante y por eso este es como un helping verb. Es un verbo de ayuda. Nos indica entonces que este verbo está indicándonos que fue en pasado, que está en pasado, en una acción que sucedió antes. Diana didn't study for her exam. Diana no estudió para su examen. Ven acá, aquí lo remarca, verbo en su forma simple, o sea, su escritura normal, ¿verdad? Y bueno, pues en las interrogativas igual. Puede haber una question word, what, who, whom, how, ¿verdad? Esas question words. O también pues solamente iniciar desde el auxiliar, did. Luego le sigue el sujeto y luego el verbo en su forma simple también. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar, solo que recuerden que en las interrogativas, ¿verdad? Acá esta no es una interrogativa negativa, sino que está pues afirmativa, ¿verdad? Una interrogativa afirmativa. Y acá pues pueden ver el auxiliar did, que nos indica que este verbo fue una acción pasada en esta pregunta. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y bien, preguntas cerradas de sí, ¿no? Acá pues pueden ver que en la forma interrogativa, ¿verdad? Siempre antes del sustantivo va el auxiliar. El auxiliar del pasado que es did. Y bueno, luego el sujeto. Después va la forma normal o forma simple del verbo que se está usando y que está en pasado y nos indica en pasado porque llevamos aquí el auxiliar. Entonces acá como ya pusimos el auxiliar, se escribe en su forma normal, ¿verdad? Su forma simple. Y luego el complemento, to the cinema. Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? ¿Verdad? Este es el complemento. Y no olviden que en una interrogativa, en una pregunta, siempre, ¿verdad? Llevamos el signo de interrogación al final. En el inglés solo se le coloca o se usa el signo de interrogación cerrado al final. No existe ponerlo al inicio. Solo en el español hacemos eso, ¿verdad? Recuerden muy bien eso. Bueno, para sus complementos en estos tres tipos de oraciones ya vistos, deben usar expresiones de tiempo para el pasado, ¿verdad? Acá pues está mejor detallado last, ¿verdad? Y les da hasta el significado ago y yesterday, ¿verdad? Acá ustedes solo cambian qué quieren decir el pasado, pasada, anoche pasada, semana pasada, fin de semana pasado, mes pasado, año pasado, lunes pasado. Y bien, aquí tienen pues la otra expresión que es ago, hace, ¿verdad? 10 minutos, hace 10 minutos, una hora, 3 días, una semana, hace un mes, hace un año. Y pues también tienen acá yesterday, que es ayer, yesterday morning, ayer por la mañana, ayer por la tarde, afternoon, solo lleva una R acá, se han equivocado, lo corrigen. Yesterday evening, la noche de ayer o anoche, the day before yesterday, que sería anteayer, no es antier, ¿verdad? No, anteayer. Y yesterday night, anoche. Ok, pueden ver acá un ejemplo cómo se usan, ¿verdad? Al final van después del verbo en el complemento. Bien, el Activity 1.3 Practice. ¿Qué van a hacer acá? Vamos a poner en práctica las tres formas de las oraciones usando los verbos irregulares. Y bueno, y también
se va a ver las respuestas cortas y respuestas largas a las preguntas. Acá pueden corroborar en la 1.3.1. Van a colocar los verbos en la columna correcta, en la columna de los verbos regulares y la columna de los verbos irregulares. Bien, yo les recomiendo pues guiarse por la tabla que indica los verbos irregulares. Así pues ustedes ya una vez descarten los verbos irregulares, van a poder aplicar las reglas para los verbos regulares. ¿Se recuerdan de eso? En la guía anterior se vio agregar ed y ed o de, ¿verdad? A los verbos que son regulares. Acá van a diferenciar los verbos regulares de los verbos irregulares. Y para ello, pues, les recomiendo buscar una tabla la tabla de los verbos irregulares aquí en internet para que les ayude a resolverlo. Así ustedes podrán identificar los verbos que son irregulares y los que son regulares, poderles aplicar la regla que se vio en la guía anterior, ¿verdad? En la guía 17, semana 17, donde les agregábamos ed y ed usando las tres reglas para los verbos regulares. Bueno, acá yo les he buscado en esta página, ¿verdad? O igual en su navegador ustedes solo colocan lista de irregular verbs, ¿verdad? Y les aparecen varias imágenes, pueden usar cualquiera de ellas, solo cambian los colores porque realmente la información es casi que la misma. Y bien, acá pueden buscar algunos de los verbos, ¿verdad? En esta lista. Bien, una vez ustedes identifican estos verbos, los irregulares, ¿verdad? Dejan los demás y los colocan en los regulares y les aplican las reglas. Muy bien. Vean acá, por ejemplo, eat. Eat. Van y buscan en la tabla. Está acá. Bien. Esta columna significa, ¿verdad?, el verbo en su forma normal, en su forma simple. Esta columna es el pasado y este es el pasado participio o la cabra. Así que ustedes, esta columna que está sombreada es el verbo que está en la lista de la guía. Entonces ustedes van a tomar la segunda columna, ¿verdad?, el pasado de ese verbo. Y así pues podrán ir resolviendo esta parte. Y bueno, veamos acá un verbo que es regular. Paint. Primero saquen todos los verbos irregulares buscándolos en la tabla, ¿verdad? Luego dedíquense a buscar los regulares. Paint, como pueden ver, este verbo es uno regular. Se le aplica la regla de agregarle ed, porque termina en t acá. Painted. E iría en esta parte. ¿Ok? Ahí pues estarían resolviendo esa actividad. Ahora vean la 1.3.2 del pasado simple. Acá pues van a ver oraciones afirmativas y negativas. Verifiquen acá lo siguiente. Van a cambiar el verbo desde el presente al pasado en la primera tabla. En la segunda tabla van a hacer oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Y van a agregar palabras si es necesario para que tenga sentido. Acá podemos ver unos ejemplos. Anne met her friends on Saturday. Met ya está el verbo en pasado. Aquí, ¿verdad?, es la solución de este. Anne met her friends on Saturday. Esta oración está en presente. Ahora vamos a pasarla al pasado. ¿Y cómo se hace? Bajamos el sujeto, que es Anne. El verbo es el que cambiamos porque estamos hablando ya del pasado. En vez de meet, sería entonces el verbo normal meet. Lo buscan en su tabla, ¿verdad? Que esté acá, acá. Y entonces agarro el pasado, que es la segunda columna, met. Y así han hecho acá. Anne met her friends
on Saturday. Aquí pues pueden agregarle on last Saturday, el sábado pasado. Y así las demás. My father doesn't drive to the bank. Esta es negativa. Bien, como es negativa, entonces, ¿verdad? Ustedes, si necesitan mayor ayuda, regresense a esta parte. Oración negativa. ¿Cuál es el auxiliar que van a usar? Este, ¿verdad? Didn't. Vayan entonces nuevamente. Bajan el sujeto. My father didn't drive. Se escribe igual porque ya usamos el auxiliar en pasado. Didn't. To the bank. Y ahí estarían resolviendo ya esta oración del presente negativo al pasado negativo. Y así las demás. Irlas cambiando. Bien, ahora en esta otra columna o tabla van a hacer según el signo, ¿verdad? Acá afirmativo es este más, este plus. Este negativo es este minus que tenemos aquí, ese menos o esa rayita. Y la interrogativa que es el símbolo de interrogación, ¿verdad? Ok, acá esta oración háganla en afirmativo pero en pasado. The doctor give me injection. Bueno, bajamos el sujeto primero. Sustantivo, the doctor. Give es el verbo normal. En estas oraciones así se los están dando, el verbo en su forma normal, en su forma simple. Entonces ustedes revisan la tabla. Ese verbo give debe estar en esta tabla. Buscarlo en orden alfabético, ¿verdad? Está acá. Entonces tomo la segunda columna del que es la del pasado, gave. Y esta pues sería la respuesta acá. The doctor gave me an injection, una inyección. Punto. Y tenemos nuestra primera oración afirmativa. En la oración acá interrogativa. Paul get nice birthday present. Las interrogativas son más fáciles porque ustedes solo al inicio agregan el auxiliar que es did, ¿verdad? Regrésense acá en esta parte. Did. Y de esa manera la van resolviendo. Did, luego va el sujeto, Paul. Luego el verbo solo lo bajan porque ya usamos el auxiliar. No cambiamos el verbo aquí en las preguntas. Pero siempre estamos hablando del pasado porque usamos el verbo allí, el auxiliar did. Did Paul get nice birthday present? Y colocan el signo de interrogación. ¿Ven? Ahora resolvamos esta negativa. Tony send email to Sally, ¿verdad? Bueno, acá usarán ustedes el negativo, el auxiliar negativo, ¿verdad? Que sería este. Entonces acá sería Tony didn't send, solo bajan el verbo también, an email to Sally. Ahí la indicación dice que agreguen palabras, ¿verdad? Entonces hay que agregar algunas preposiciones para que la oración tenga sentido. Y el punto. Ahí terminamos esa oración. Tony didn't send an email to Sally. Bien, acá sería pues send el verbo en su forma simple. Y como usamos el auxiliar negativo, pues solamente lo bajamos, no lo cambiamos. Solo en las afirmativas sí cambia. Tengan presente eso. Pueden ver esto acá. Hay dos oraciones. Está más complicado, ¿verdad? Carol make tea. Oración afirmativa. Carol, busquen en la tabla el pasado de make. Y luego tea. Coma. But she drink. En pasado, ¿verdad? But she, veo que es negativo. Entonces solo agrego el auxiliar entre el sujeto y el verbo. She didn't drink it. Punto. Y es así como resuelven esta
oración compleja porque son dos oraciones en una. Bien, y así sucesivamente, bueno, ustedes podrán hacer las demás. Bien, ahora la siguiente, 1.3.3, Past Simple. Question, form and short answers. Acá pues van a usar la forma o veamos la forma para responder las preguntas o las interrogative questions. Acá van a colocar lo siguiente. Ven acá. Did Ken feel better this morning? ¿Verdad? Acá pues la forma de responder. Yes, he did. No, he didn't. Vean este otro ejemplo. Did they win the tournament? Y responden. No, they didn't. La respuesta pues va el no si es no. O va yes si es sí. El sujeto que se está usando en la oración, en este caso se usa they, ¿verdad? Y luego el auxiliar para responder una pregunta. En forma negativa es esta y en afirmativo se usa did. Yes, they did, por ejemplo. Bien, acá van a hacer lo siguiente. Escribir un párrafo corto sobre qué hicieron el fin de semana pasado. La idea de esto es que ustedes utilicen verbos en pasado de las actividades que hicieron ese fin de semana. Así que pues sean detallistas y utilicen los verbos de la manera adecuada. Utilicen la tabla si van a usar verbos irregulares. Si no están allí esos verbos que han usado en esa tabla, acá, entonces son verbos regulares. Solo les agregan o les aplican la regla de agregarle ed, id o de, ¿verdad? Revisen la guía 17. Y bueno, aquí tienen más ejercicios. Hacer pues oraciones interrogativas. Acá está la estructura. Primero el auxiliar did, luego el sujeto o sustantivo y luego pues el verbo en su forma simple o infinita. Es la forma interrogativa en el tiempo pasado. Acá, ¿verdad? Did Ken feel better this morning? Did Kate learn her history lesson? Did the children see their grandparents? Prácticamente van a agregar solo el did, ¿verdad? Porque el verbo no cambia ya que usamos el auxiliar del pasado. No le ponemos o no se escribe diferente, ¿verdad? En este caso. Así que solo van a ir bajando y colocándole ese auxiliar de pregunta, did. Acá pues en el siguiente ejercicio van a practicar las respuestas cortas. Y acá está el espacio de lo que hicieron el fin de semana pasado. Bien, en esta parte, did they win their tournament? No. Luego va el sujeto, they, y luego el auxiliar didn't, porque es una respuesta negativa. Did you lose your wallet in the street? Yes. Did you, dice. Me están preguntando a ti o a usted. Entonces respondo con yo. Yes, I did. Punto. Hasta ahí lo dejan. Did. D-I-D. ¿Verdad? Did Kate drive to work? Yes. En este caso ponen ya sea Kate o pueden colocar she. Lo sustituyen con el pronombre, ¿verdad? Yes, she did. Yes, Kate did. Did John build a garden shed? No, he didn't. No, John didn't. Y así, ¿verdad? Pueden ir respondiendo cada una de estas preguntas. Ahora sigamos con la 1.4 Production. Bueno, acá nos va a comentar sobre ustedes, ¿verdad? Es tiempo de practicar, nos dice acá. Van a responder las siguientes preguntas. Pueden ver estas preguntas acá. Bien, pueden responder aquí en la forma corta y ser más detallistas como aquí en el ejemplo, ¿verdad? Así pues ustedes utilizan más verbos en pasado. Respondiendo a estas preguntas. Did you take shower last Saturday? Of course, ¿verdad? Yes, I did. I took
es el verbo pasado de take, que igual, ¿verdad? Es un verbo irregular, lo pueden buscar acá. Take, acá está. Took, yes, I did, ¿verdad? Porque se están preguntando a usted. I took a shower at es a las 7 a.m. last Saturday, ¿verdad? Y así las demás. Did you have breakfast 2 days ago? Claro, ¿verdad? Yes, I did. Hasta ahí lo pueden dejar. Y así, ¿verdad? Ir respondiendo de la mejor forma cada una de las preguntas. Y bien, en esta parte van a escribir un párrafo sobre alguien en su familia, la rutina de esa persona y los hábitos saludables que practica, o que practicó, mejor dicho, porque es en pasado. Pueden guiarse acá por este ejemplo y solo ir cambiando los datos, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, los verbos usados están en color morado. Y aquí han usado, este es un irregular, este también, este también. Este es un verbo regular. Pueden ver aquí la ed, ¿verdad? Y este pues es un verbo irregular. Bien, los verbos irregulares cambian sus formas cuando están en el afirmativo. Y a los regulares pues solamente se les agrega esta partícula. Bien, de esta manera revisen ustedes acá los enlaces que se les colocan en la guía. Son muy importantes y es para que ustedes practiquen aún más, ya que es imposible hacerlo en un salón de clase, ¿verdad? Y con sus compañeros. Entonces de manera autónoma pueden visitar estos enlaces para hacerlo. Y bueno, lo que se les evaluará es si describen acciones y eventos que sucedieron en el pasado utilizando expresiones de tiempo apropiadas. Eso será el 100%, ¿verdad? O sea, todas las actividades de producción de su guía. Bien, es así entonces como les he explicado sobre esta guía de la fase 3, semana 18. Thank you very much and have a nice day.